Vamos a estudiar integrales triples. Vamos a suponer que tenemos f, una función que va de R3 a R, tal que a cada x, y, z se le asigna un f de x, y, z. Una función que sea continua sobre una región omega subconjunto de R3. ¿Ok? Y vamos a suponer que f de xy es positivo y esto se cumple para todo xy en omega. Bien, las integrales triples son una generalización de las integrales dobles, así como las integrales dobles son una generalización de las integrales sobre funciones de una sola variable. Lo que vamos a tratar es de generalizar el concepto de integrales dobles al concepto de integrales triples, con una diferencia, y es que nosotros para las integrales dobles podríamos graficar las funciones, porque eran funciones que iban de R2 en R y por lo tanto la gráfica en R iba en R3. Y que la integral doble era interpretada como el volumen del sólido que está bajo la superficie y sobre la región. Esa interpretación geométrica no la podemos hacer con las integrales triples, dado que como es una función que es de 3 variables, su gráfica cae en R4. Entonces vamos a irnos directamente a la definición. Entonces se define o definimos la integral triple de f sobre omega como, recuerden que es importante hablar de omega porque es la región sobre la cual se está integrando, y es importante hablar sobre la continuidad de la función sobre omega, es decir, que la función esté definida sobre omega. Entonces se va a definir así, esta es la notación, triple integral, ya es fácil de entender para los que ya han visto integrales dobles, como f de x, y, z por db como el límite cuando delta de x sub i, delta de y sub j, delta de z sub k tiende a 0, 0, 0, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta m, y de la sumatoria desde k igual 1 y digamos hasta un p de f de x sub i, y sub j, z sub k, llamémoslo asterisco, 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 por delta de x sub i, por delta de y sub j, por delta de z sub k. ¿Ok? Este db que aparece acá, este es un diferencial de volumen. Por lo tanto, si f llegase a representar densidad, vamos a hablarlo así digamos, sin escrúpulos, sin entrar en detalles de nada, como dB es un diferencial de volumen, aquí tengo diferencial densidad por volumen, hablemos así en términos directos, eso no es tan así, pero lo podemos decir así. Entonces, densidad por volumen, la integral triple representaría, por tanto, masa. Es decir, que una de las interpretaciones que tiene la integral triple o de las aplicaciones es la masa. De ahí que se use mucho el concepto de integral triple para calcular momento de inercia, centro de masa, etc., ¿no? Esto es como definición general de lo que es la integral triple. ¿Ok? Entonces, una cosa es la definición y otra cosa es el cálculo de la integral triple. Vamos a mirar ahora cómo se calculan integrales triples. Entonces, al igual que para las integrales dobles, para el cálculo de integrales triples, tenemos que irnos pasito por pasito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué pasaría cuando las regiones son rectangulares?
Ya sabemos que en R3 una región rectangular es un paralelepípedo. Es decir, cuando omega tiene la forma A, B, cruz, C, D, cruz, E, F. Es decir, el producto cartesiano de tres intervalos subconjuntos de R. Esto es subconjunto de R, esto es subconjunto de R y esto es subconjunto de R. O sea, tengo el producto cartesiano de tres conjuntos y lo que quiero saber es cómo se calcula la integral triple sobre omega de f de x, y, z por db. Bien, vamos a mirar geométricamente cómo es la región. La región es algo así. Aquí tengo AB, aquí tengo CD, y el producto cartesiano de AB con CD me da esta región. ¿Ok? Ahora aquí tengo F, listo, y cuando hagamos el producto cartesiano de CD de AB con CD con EF, nos va a dar un grupo de ternas. Permítame mi dibujo. Entonces es algo así. Y esto es lo que es omega. Miren que ese es su subconjunto de R3, que es el producto cartesiano de AB con CD con EF. Entonces, la integral triple, en esta región, la integral triple sobre omega de f de x, y, z por db no es más que la integral de c hasta b, de la integral de c hasta d, de la integral de e hasta f de x, y, z por dz por dy por dx, porque el orden de las sumas en la ecuación, es decir, la sumatoria en K no depende ni de I ni de J, y la sumatoria en J no depende ni de I ni de K, y la sumatoria en I no depende ni de J ni de K, por lo tanto eso se puede separar. Es decir, la integral triple sobre regiones de esta naturaleza son integrales iteradas. Integro primero respecto a Z, luego respecto a Y, luego respecto a X. ¿Por qué? Porque esta región es rectangular, en este caso se llama paralelepípedo. Una región de forma rectangular que le llamamos paralelepípedo. ¿Ok? Pero también puedo hacerla como la integral de A hasta B, de la integral de E hasta F, de la integral de C hasta D, de F de X, Y, Z por D, Y por DZ por DX, pero también podría hacerla de otra manera. De la integral de hasta F, de la integral de A hasta B, de la integral de C hasta D, de F de X, Y, Z por DY por DX por DZ. O sea, tengo 6 posibles combinaciones para la integral triple. En regiones rectangulares. Es decir, la integral es iterada. En regiones rectangulares. Esto solamente se cumple para regiones rectangulares. Esta fórmula puede demostrarse, pero no es el objeto de este video. No lo vamos a demostrar. Vamos a hacer más bien un ejemplo de cómo se calcula. Ojo que una cosa es la definición de integral triple y otra cosa es cómo se calculan las integrales triples. Entonces vamos a calcular la integral triple sobre omega de x y a la 3 z a la 4 por Euler a la x
todo eso por dB, donde omega es 0,2 cruz 1,3 cruz 0,1. ¿Ok? Entonces esto es el intervalo para X, esto es el intervalo para Y y esto es el intervalo para Z. Intervalo de integración siempre se cogen en ese orden. El primero, integral para X, límites para X, límites para Y, y el tercero, límites para Z. Entonces aplicándolo de ahorita, entonces eso va a ser la integral de 0 hasta 2, de la integral desde 1 hasta 3, de la integral desde 0 hasta 1, de X, Y a la 3, Z a la 4 por Euler a la X, por dz, por dy, por dx. Es decir, integro primero respecto a z. Como estoy integrando con respecto a z, los demás variables son constantes, entonces me queda la integral de 0 a 2, de la integral desde 1 hasta 3, de x Euler a la x por y a la 3, por la integral de z a la 4, que es z a la 5 sobre 5, si sumamos uno al exponente, ¿no? Variando desde 0 hasta 1, esto por dy y por dx. Y eso es igual a la integral desde 0 hasta 2, de la integral desde 1 hasta 3, de x Euler a la x por y a la 3, por un quinto. Reemplazamos por 1, nos da un quinto, y reemplazamos por 0, nos da 0, o sea que nos queda por dy por dx. Entonces eso es un quinto, esto es una integral doble, sale de la integral. Y nos queda la integral de 0 hasta 2, de la integral de 1 hasta 3, de x Euler a la x, por dy, por dx. Es decir, integro primero respecto a y. O sea que eso es un quinto de la integral de 0 hasta 2, de x Euler a la x, y la integral de y a la 3, me faltó, perdón, y a la 3 acá. Vamos a ponerlo aquí, no importa, me faltó y a la 3 ahí. Y la integral de y a la 3 es y a la 4 sobre 4, variando desde 1 hasta 3. Todo eso por dx. Y eso es un quinto de la integral de 0 hasta 2, de x Euler a la x, que multiplica, entonces reemplazo por 3 y me daría 3 a la 4, que es 81, sobre 4, menos un cuarto por dx. Eso es 80 cuartos, que es 81 menos un cuarto, 80 cuartos, que es 20, entre 5 se daría 4. Eso daría 4 por la integral de 0 hasta 2, de x Euler a la x por dx. Ya ustedes saben que esta integral es por partes. Si hacemos u igual a x, de u es de x, corrijamos. Si hacemos u, x de u es de x. Si hacemos de b igual a Euler a la x de x, entonces b es Euler a la x. Entonces eso es u por b menos integral de b por du. Por lo tanto eso es 4 u por b, x Euler a la x, menos la integral de Euler a la x. Pero la integral de Euler a la x es Euler a la x, variando desde 0 hasta 2. Eso es 4. Reemplazo por 2 y me da 2 Euler a la 2, menos Euler a la 2, menos, reemplazo por 0, aquí me da 0, 0 Euler a la 0, más Euler a la 0, y eso es 4. 2 Euler a la 2 menos Euler a la 2 me da Euler a la 2, y 0 por Euler a la 0 me da 0, y Euler a la 0 es 1, menos 1. Y listo, ese es el valor de la integral. Entonces, al igual que las integrales dobles, tienen que saber técnicas de integración para que puedan calcular las integrales triples.